Muy buenos días. Muy buenos días a todos. En el bloque 2 tenemos el tema de la administración educativa y su relación con la organización, supervisión y legislación, planteamiento y política escolar. Es el tema que tenemos para el día de hoy. Entonces, siempre enfocado en la administración educativa, sería la parte medular de este curso. Pues este se define como la administración del conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos que se aplican al desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad. El detalle muchas veces es que la persona que está haciendo la administración educativa muchas veces no lo hace con vocación, no lo hace con dedicación, no lo hace con gusto, o ya se acomodó en el puesto. Entonces, ya no se le siente ese gusto de ser docente o ser administrador de una institución educativa como algo que le atrae, como algo que todos los días quiere trabajar y quiere ver cómo se hace algo diferente. Aquí la imagen de Mafalda dice la aventura de ser docente incluso. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas a las que estamos sirviendo como docentes son diferentes a nosotros y tenemos que estar siempre abiertos a ver qué es lo que viene el día de mañana con esa relación docente que tenemos con el grupo de estudiantes que trabajamos o con los compañeros docentes con los que nos relacionamos. Entonces, esa administración educativa es el conjunto prácticamente de teorías, técnicas, principios y procedimientos que se aplican en el desarrollo de ese sistema educativo. ¿Para qué? Para lograr nuestros objetivos. El objetivo primordial de toda administración educativa es el de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El detalle muchas veces es que nosotros nos servimos como facilitadores de ese proceso, sino que algunas veces terminamos siendo como docentes el bloqueo para algunos estudiantes. Y ahí es donde hay que ir viendo esa situación real de contexto, porque los niños se van o porque los niños no permanecen en la escuela siempre, muchas veces por falta de motivación. Y esa motivación la tiene que dar el mismo, la persona que está tanto en la administración del instituto, de la escuela, como también el docente que está directamente relacionado con la enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa parte es la que debemos nosotros de alguna manera ir trabajando mediante la maximización de los recursos de la institución. Lo primero que sucede muchas veces es quejarnos de que no tenemos recursos, que el Estado, que el Ministerio de Educación no da, pero solo exige. Lo que sucede es que
el administrador de una institución educativa tiene que gestionar. Incluso la palabra gestión tiene mucha relación con la palabra administración directamente, que incluso algunos autores la toman como un sinónimo. Y esa parte es la que debemos irle dando mucha importancia, que nuestro trabajo no solamente va a ser irnos a sentar, a dictar o irnos a sentar a decirle a los compañeros qué es lo que tienen que hacer o qué grado les toca, sino utilizar lo que tenemos a la mano para poder realizar un buen trabajo, para poder estar haciendo una buena educación con los niños. Y para lograrlo, pues se requiere de la realización de actividades como establecer relaciones entre la escuela y la comunidad. No debemos dejar fuera a la comunidad en sí educativa. Recordemos que la comunidad educativa está compuesta por el docente, los estudiantes y los padres de familia. Si uno de los tres está fallando, entonces no se va a poder desarrollar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, un buen proceso en la administración educativa, porque resulta que no hay apoyo, y si no hay apoyo, entonces de uno de esos tres elementos, entonces no va a caminar bien este proceso. Entonces, los padres de familia debemos involucrarlos. Al estudiante no lo debemos descuidar. Y el docente debe ser responsable en su trabajo, de estar siempre a tiempo en la escuela. ¿Para qué? Bueno, para desarrollar esos planes, esos programas de estudios, para agrupar a los estudiantes, para gestionar y administrar los recursos materiales, los recursos humanos y financieros. Y de esta manera, pues, establecer la organización estructural de la institución. El director es el encargado de todo esto. Ahora, lo que sucede en la realidad puede ser que me diga alguien por ahí, mire, es que, ¿cómo hago todo eso si yo soy el director? ¿Cómo hago todo eso si en la escuela soy el único maestro y yo soy el director, soy el maestro, yo soy todo? Bueno, pues resulta que esas son las situaciones que se tienen que vivir porque todavía encontramos escuelas unitarias en nuestro país. Se ha querido hacer algo porque no existan escuelas unitarias, pero todavía no se ha logrado el 100%. Entonces, ¿usted es el único? Bueno, en sus manos está todo. Usted no tiene que tener ahí una estructura con el personal, con el recurso humano, porque usted es el único. Entonces, al final, sobre sus hombros está toda la responsabilidad y usted es el único que forma parte de esa comunidad educativa como docente, como administrador, los niños y los padres de familia. Entonces, como que puede ser incluso más fácil de repente de gestionar o de entablar esa relación entre los estudiantes y los padres de familia con esa comunidad educativa para que los procesos al final terminen siendo de la mejor manera. Decíamos que el tema del día de hoy es las relaciones que tiene la administración con la organización, la supervisión, la legislación, el planteamiento y la política escolar. Entonces acá, la administración educativa tiene estrecha relación con estas partes: el planeamiento, la organización, la dirección, la supervisión escolar, la legislación escolar y la política escolar. Veamos la primera. Relaciones de la administración educativa con el planeamiento. La administración educativa se encarga de concentrar la atención y la acción en el logro de esos objetivos que se plantearon, esos objetivos que ya están propuestos, que son indispensables para no andar improvisando, para no tener esa duda, esa incertidumbre de qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se quiere lograr a futuro. Entonces, lograr esos objetivos propuestos, vamos a tener clara la meta, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos. Si los tenemos bien planteados, entonces vamos a saber qué hacer, cómo hacerlo. El planeamiento en la administración educativa facilita el control. Si usted no tiene un planeamiento, no tiene un plan de trabajo, entonces
muchas veces se le van a salir las actividades de control o no va a saber qué es lo que debe hacer o cómo lo debe hacer porque no sabe realmente qué es lo que puede hacer si no ha pensado antes cómo hacerlo, si no tiene planteado ya un plan de trabajo. Entonces, cuando uno sabe qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere lograr, tiene que tener incluso ya claro en qué momento lo va a hacer, en qué fecha lo va a hacer, a qué hora lo va a hacer y a quiénes va a involucrar. Y entonces usted va a tener un control en esa administración educativa. Permite el saber lo que se quiere hacer. Eso es lo que permite el plan de trabajo. Encontrar la máxima eficiencia organizacional. Eso es lo que permite ese plan de trabajo. Basado en la determinación de objetivos, por supuesto, que es lo que recalca mucho el plan de trabajo. La elección de estrategias y planes de ejecución para la evaluación de resultados. De lo contrario, pues vamos a tener una brecha muy grande que va a diferenciar de la realidad y de lo que usted está haciendo, si no se tiene un plan de trabajo. Esa parte, entonces, debemos tomar muy en cuenta que para poder realizar la administración educativa, tenemos que tener un plan, porque de lo contrario no vamos a saber hacia dónde vamos. La imagen acá nos dice, nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Es que no debemos ser conformistas, debemos siempre ir innovando. ¿Cómo tratar de ser mejor? Y por ahí entonces uno tiene que buscar la manera de hacer mejor lo que ya se está haciendo, de mejorar lo que uno cree que ya está bueno, de buscar la excelencia en lo que uno cree que ya no hay nada más que hacer. Siempre se pueden lograr cambios. Siempre tenemos acá, bueno, la segunda. Con la organización, la administración con la organización. Para la administración de la educación, un modelo organizacional debe responder a las políticas como resultado de un diagnóstico de necesidades. Entonces, esto quiere decir que usted debe conocer primero su contexto para poder organizar bien todo ese recurso, tanto material como humano, para poder adaptar lo que usted tiene, las necesidades que hay con el sistema educativo. Un modelo organizativo se refiere al modo de disponer las funciones y competencias, según el grado de autonomía, el nivel jerárquico de entre los funcionarios. En este caso, pues en la administración educativa, el director pues tiene ahí a sus compañeros docentes, si es que hubieran más, de lo contrario sería solo él. Pero debe saber cómo organizar todo lo que tenga. Como digo, recursos materiales y recursos humanos. Llega una supervisión de alguna institución o bueno, del Ministerio de Educación y le preguntan, por ejemplo, dónde está su mural de entrega de alimentos. Usted, si no está organizado, no va a saber qué es lo que le están pidiendo. No lo va a tener a la vista para que lo revise, lo consulten las personas que visitan la institución educativa. Entonces, no va a tener usted organizado el recurso material si no sabe ni cuántas sillas tiene, por ejemplo. No sabe cuántas mesitas bipersonales hay. Si no conoce los procedimientos para poder incluso dar de baja algún bien. Bueno, esa parte organizativa de la administración y esta, pues es la que va a venir a ayudarle, a apoyarle al administrador educativo a que se tenga un mejor control, una mejor organización de estos recursos, tanto materiales como humanos. Dice la imagen, se lee aquí un poco borroso, que el aprendizaje, que la enseñanza, que las estrategias
los recursos, los grupos cooperativos, el conocimiento significativo, nada es ya como el kinder. Todo ha cambiado. Porque al final se van mejorando esos procesos, se van mejorando todas las situaciones de contexto. Siempre la administración, el control y la organización debe estar ahí presente. Relaciones de la administración educativa con la dirección. La dirección consiste en hacer funcionar una dependencia, orientarla hacia los logros que se quieren tener, los objetivos concretos que ya se tienen planteados. Y como administradores, pues hacer uso de la autoridad y delegar responsabilidades cuando se puede para poder tener buenos resultados. Y al final dirigir las acciones que se deben desarrollar para lograr los objetivos institucionales. Y hay que recordar acá, son objetivos de la institución, no son objetivos personales, no son objetivos individuales. Son objetivos de la institución y usted quiere resultados para la institución. Y para ello, entonces, usted va a poder delegar funciones, va a poder tener responsabilidades en personal que tenga a su cargo. Siempre no se deben quedar abandonados, sino que debe estar siempre usted teniendo ese control. Por si hay algo que se deba mejorar, pues que se mejore, ¿verdad? A tiempo. Entonces, esta parte es la que nos va a guiar, nos va a decir hacia dónde queremos ir. Relaciones de la administración educativa con la supervisión. La supervisión escolar es la acción positiva y democrática destinada a mejorar la enseñanza mediante la formación continua de los interesados. Y en este caso, el interesado directo es el alumno, el maestro, el supervisor y el padre de familia o cualquier otra persona que esté interesada en la situación, en este caso del problema que se pueda suscitar. Esa relación de la administración con la supervisión, pues no se puede quedar fuera, no se puede desligar. ¿Por qué? Porque al final termina siendo el ente que viene a administrar la educación, no solamente con su escuela, con su código, sino con todos los códigos que pertenezcan a ese distrito. Pero la supervisión no es para ir a coaccionar a la persona que esté administrando la institución educativa, sino es de ir y apoyar al administrador educativo. Y ese apoyo, pues va a dársele, dándole una guía de trabajo, diciéndole cómo debe hacer o qué es lo que debe tener hecho o cómo lo debe hacer. Y si no lo tiene, pues irle guiando en ese proceso para que al final pues, se cumpla con tener todo lo necesario dentro de esa administración educativa, dentro de esa administración que hace en su escuela el director. Relaciones de la administración educativa con la legislación escolar. La relación surge con la injusticia, distribución de las oportunidades, la presión sobre las instituciones en torno a sus ofertas curriculares y presión sobre el sistema educativo en conjunto. La presión está siempre ahí para poder lograr los objetivos que se han planteado desde un principio. Tanto a nivel macro como a nivel de institución, escuela. Siempre debe estarse velando para que esto se cumpla. La escuela en sí, pues viene y aplica un currículum. Se somete a lo que el Ministerio de Educación rige. Dice que ahora vamos a trabajar solamente las áreas y se mencionan las áreas. Bueno, solamente esas áreas se van a trabajar, como sucedió el año pasado, en donde se tuvieron que priorizar áreas y el Ministerio de Educación así lo dictaminó. Muy bien,
se determina de esa forma, entonces se priorizan esas áreas. Y al priorizarlas, pues entonces ya se trabaja directamente sobre ellas, no abandonando directamente a las otras, sino dándole más importancia a lo que se va a presentar resultados. Pero las demás también tienen que irse apoyando de alguna forma, poco a poco, pero a un nivel un poco más bajo. La imagen acá dice, la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia, porque la persona que no se educa muchas veces termina siendo incluso engañada por otros que sí han sido educados. El problema es que no se logra ese nivel de educación en todo Guatemala con todas las personas, porque no todos trabajamos esa mentalidad de que la educación nos puede ayudar más de lo que nosotros nos imaginamos. Hay personas, hay familias que todavía piensan de que la educación pues solamente es para como una forma de perder tiempo, mejor te mando a trabajar. Es lo que sucede en algunos lugares en Guatemala. Prefieren que el niño vaya a trabajar porque lleva dinero a la casa y que no vaya a la escuela. Lo que sucede es que lo están viendo a corto plazo y no a largo plazo, pero viéndolo de esta manera, entonces, sí, la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Si hay educación, va a haber menos violencia. ¿Por qué? Porque la gente educada va a tener más oportunidad de trabajo, porque ya no es ignorante en muchos campos. Entonces se va a abrir un campo de trabajo, un campo laboral mucho más grande. Entonces va a tener opciones. Relaciones de la administración educativa con la política escolar. Más adelante se va a tocar esto un poquito más amplio, ese tema un poquito más amplio, pero se relaciona con la política escolar para lograr una sociedad más equitativa, ampliando la política, la cobertura, la calidad educativa, la construcción de un país más competitivo, porque eso es lo que queremos al final, que la calidad de vida del individuo se mejore. ¿Cómo? Dándole un buen proceso de enseñanza-aprendizaje al niño. Si no lo vemos de esa manera, pues vamos a estar sencillamente desarrollando actividades a beneficio personal y eso no puede ser. Entonces las instituciones educativas están facilitando y deben facilitar el acceso. Eso es lo que ha tratado de hacer el Ministerio de Educación. No se logra en un 100% en todos los niveles, pero sí en un porcentaje bastante fuerte en el nivel primario y nivel preprimario, en donde incluso se toma como una educación gratuita que el Estado debe estar proveyendo. Desarrollando condiciones para asegurar la permanencia de los estudiantes. Con eso inicié. ¿Qué hacemos nosotros para motivar al estudiante que se quede en la escuela? Si muchas veces hacemos todo lo contrario. Hacemos cosas o actividades o gestos incluso para que ellos se retiren. Y eso no puede ser. Entonces, la calidad educativa viene a mejorar la vida del individuo. El Ministerio de Educación ha tratado de ir ampliando esa cobertura para poder lograr un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta estrecha relación alcanza pues desarrollar las capacidades de los estudiantes, incorporar los valores de la responsabilidad sociomundial, crear marcos educativos, materiales, procesos y entornos, comprometerse con una investigación conceptual y empírica, interactuar con directores de corporaciones empresariales, facilitar y apoyar el diálogo y el debate dentro de la comunidad educativa. Esto es lo que trata de dar esta relación que tiene la administración con estas partes que no se pueden quedar a un lado y que todas juegan un papel muy importante para ese desarrollo de esas actividades de enseñanza-aprendizaje y que se den de la mejor manera. Educar es más fácil que enseñar, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser.
Y aquí ya vamos a encontrar algo de los pilares de la educación. Y ahí está, por lo menos aquí hay dos. Esos pilares que al final vienen a dar los cimientos, como dice su nombre, son los pilares que vienen a sostener esa parte de enseñanza-aprendizaje que se debe estar dando con todos los estudiantes. Dentro de todas esas, ese trabajo que hace el Ministerio de Educación para poder ir cubriendo esos distintos niveles y esas distintas necesidades que se tienen en el país, pues por ahí siempre hay educación extraescolar, por ejemplo, dentro de esa cobertura que mencionábamos hace un momento. Y ahí están algunos de los programas que yo espero que ustedes me den opinión a partir de este momento. Tenemos, por ejemplo, el PEAC. El PEAC es el programa de educación de adultos por correspondencia y se ofrece incluso lo que es la primaria acelerada. Están los programas de modalidades flexibles para la educación media, que se atiende en el ciclo básico y el ciclo diversificado. Están los programas de centros municipales de capacitación y formación humana, que son los CEMUCAF. Se proporciona cursos libres de formación técnica laboral en el marco de emprendimiento y formación humana. Tenemos también el Programa Nacional de Educación Alternativa, que es el PRONEA, que este facilita servicios educativos extraescolares para desarrollar competencias para la vida en los niveles de educación primaria, nivel medio, ciclo básico y diversificado. Estos son los que se tienen hasta el momento, aunque también a través de radios educativas se facilitan contenidos educativos sobre educación integral en sexualidad, por ejemplo. Esa es una de las partes que también se debe tomar en cuenta. Entonces, con todo esto, nosotros podríamos incluso tener preguntas que pudiéramos ir viendo cómo se les va dando respuesta, pero eso ya va a nivel de interiorizar esa responsabilidad que tenemos o que podríamos llegar a tener como educandos que pudiéramos llegar a ser o somos. Para ello, entonces, en este momento, quiero de que socialicemos, que comentemos sobre esta cobertura que el Ministerio de Educación da. Los que yo acabo de mencionar serían algunos, no sé si alguien tiene conocimiento de algunos otros. Incluso puedo aclarar que el responsable de estos programas es la DGEX, que es la Dirección General de Educación Extraescolar, que es la que trata de tener esa responsabilidad de abarcar un poco más la educación. Bien, el que quiera participar puede entonces levantar la mano y dígame, señor Fernanda. Lo que yo entendí es de que la administración educativa como que hace como proceso que hace más fácil lo que es la educación y que por eso va como por pasos, pero no le tomé captura a los pasos que eran planteamiento, y no, solo ese me recuerdo, pero o sea, es como una jerarquía, creo que se llama eso, para facilitar más la educación. Sí, se tienen diferentes aspectos que tomar en cuenta para poder ir facilitando su educación. Y por ahí es donde entra entonces la DGEX, que es una de las direcciones del Ministerio de Educación, tratando de apoyar con programas con la educación extraescolar, directamente los que mencionábamos el día de hoy. Tal vez no jerárquicamente tienen que irse dando estos procesos, sino que tienen diferentes entidades, diferentes direcciones que tienen responsabilidades distintas. Y ya en su momento las vamos a ver. Les comento que por ahí, si ustedes pueden o tienen conocimiento de algunas direcciones, pues les comento que vamos a sacar información de ellas
para poder socializar un día de estos. Depende del contenido que tengamos cuando lleguemos a ese contenido. Señor Kendi. Buenos días. Licenciado, el Ministerio de Educación tiene un programa llamado Guatemala Próspera, donde está Yo Decido y la transformación está en mí. Estas son unas guías que envió el Ministerio de Educación para el alumno y para el maestro, pero es lamentable a veces cuando los supervisores están, por ejemplo, director de tal escuela, por favor, pasar a recoger las guías. Entonces, a veces no hay ese compromiso, como usted lo decía, por parte de los directores a tomar este material y trabajarlo. ¿Por qué? Porque como esto ya es como algo extra dentro de la planificación de los maestros, entonces como que ellos no quisieran involucrar más temas, sino que solo estar en los que ya tienen, en los contenidos que ya tienen. Pero esas guías son muy bonitas porque ahí viene los valores como, bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? El niño yo decido y la transformación solamente. Gracias, señor Kendi. Sí, lamentablemente el maestro, el director no logra visualizar el espacio macro que tienen ese apoyo con ese material que se les da. Y lo van dejando a un lado. Y muchas veces no es porque el material no sea bueno. Si se revisa ese material, nos vamos a dar cuenta que es un material excelente que se puede adaptar con facilidad a los contenidos que se están desarrollando en los procesos educativos. Y esto viene para el grado de cuarto primaria y primero básico. Entonces, si en esos grados viene específicamente para ser trabajados ahí, solo es cuestión de integrarlos para poder desarrollarlos. El detalle es que el docente o el director ni siquiera se molesta en revisar porque es un libro, porque son 2 libros, porque son 3 libros, porque es material que hay que darle una revisada para poder saber esto ya lo di, esto no lo di, esto lo integro ahorita, esto lo agrego en este momento, esto lo voy a dar en tal fecha. Como no lo hacen, entonces es más fácil dejarlo a un lado. Incluso ni siquiera llegar a recoger el material a la supervisión. Señor Carla. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, algunas veces lo que pasa es de que, o sea, no estoy justificando a los directores, pero el material que manda el Ministerio de Educación lo mandan muy tarde. Por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta que ahorita mandaron un módulo que se tendría que haber trabajado en enero y febrero, marzo, algo así. Cosa que ya vamos a finales de año y, o sea, es como retroceder temas, siento yo. A veces no es tanto por no querer utilizar los materiales, pero vienen atrasados. Gracias, señor Carla. Módulo 1. Lo que pasa es que van adelantados para el otro año. Gracias, señor Fernanda. Módulo 1 comenzó a venir 21 de junio a las supervisiones. Ese módulo contempla un módulo para cada grado. Entonces viene en 8 lotes, por ejemplo, hasta tercero base. Resulta que viene ahorita en junio. No puede sacarse un proceso de estos en el año anterior para poder ser tomado en cuenta en las licitaciones. Y entonces lo sacan a principio de año. Cuando sacan a principio de año todo ese trabajo que se debe realizar, que en este caso sería de impresión, lo sacan a licitación y ese proceso no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. Lleva mucho más tiempo. Porque hay dinero de por medio, hay que contratar a una empresa externa para su impresión. Hay que ir viendo cómo se hace para poder distribuirlos a cada supervisión, a cada coordinación.
para que al final llegue al director, a la escuela. Entonces, esto lleva tiempo y es por eso de que llegan esos materiales hasta 6 meses después. Ahorita, en el módulo 1, tiene que trabajarse la evaluación diagnóstica. Ya se entregó también la evaluación diagnóstica. Pero, ¿cómo trabajar una evaluación diagnóstica ahorita en junio? Al final, usted ya hizo un diagnóstico como docente. Entonces, usted ya no va a realizar un diagnóstico como trabajo docente con el estudiante, sino que va sencillamente a pasar la evaluación diagnóstica al estudiante directamente, porque incluso vienen los formatos de la evaluación. Viene la evaluación directamente y viene el manual para realizar la evaluación. Y todavía más, ya el 17, 18 de este mes, pues también se va a trabajar, 15 y 16, perdón, se va a trabajar directamente ya el tema de la evaluación con los docentes. Los que están en el Ministerio de Educación, los que trabajan en el sector oficial, ya si se registraron para el taller de las evaluaciones diagnósticas, pues el día de ayer ya comenzaron a caer los correos de link que le dan para tener acceso al diplomado de la evaluación diagnóstica. No se pudo realizar el día 9 porque fue a nivel nacional y mucha gente estaba conectada, pues ahora ya están enviando los links para que puedan acceder los docentes que no pudieron estar el 9. Es un proceso que al final no es una evaluación diagnóstica del instituto, de la escuela, sino una evaluación diagnóstica de conocimientos, una evaluación diagnóstica de qué tanto el estudiante ha aprendido o ha dejado de aprender en este tiempo de pandemia, que es lo que al final se va a registrar en el CIRE como resultado de lo que usted obtuvo al pasar esa evaluación diagnóstica. Los módulos vienen en junio, el módulo 2 vino principios de julio y el primero trae 20 unidades. El segundo trae 40. El primero viene para 20 días, el segundo viene para 40 días. ¿Qué vamos a hacer ahí? Los contenidos ya se dieron. Pues si se revisa, entonces, pues no hay ningún problema. Se van a ir adaptando sus contenidos. Muy bien. Señora Jessica, tenemos menos de un minuto, posiblemente se corte. Ok, con lo que hablaban del tema, ¿verdad? Que se tenía que gestionar, que era como un sinónimo. Es importante que el director, como usted decía, que tenga vocación, ¿verdad? Y que sepa administrar todas las cositas que van a suceder en el centro educativo o colegio, ¿verdad? Y eso es muy importante porque el centro